Estamos en la Gemara Yuma Yutes Amud Aleph 19a. Lo que pasa es que, por cuanto al final de la página anterior está la Mishnah que vamos a explicar, vamos a repetir la Mishnah Yudches Amud Beis 18b. La Mishnah dice así: Mesaru zikne beistin le zikne kehuna. Lo pasaron al Kohen Gadol, el sumo sacerdote, y los ancianos del juzgado a los ancianos de Kehuna, los sacerdotes más viejos. Ve'elu le beis abtinas, y lo llevaron, lo elevaron, vamos a estudiar esto ampliamente, a la casa, el cuarto que se llama Beis Abtinas. Veishviu venifteru veholchu lahem, y lo hicieron jurar. Y después se despidieron de él y se fueron. Ve'omru lo, y le dijeron: Ishi Kohen Gadol anu shluchei beistin ve'ata shlucheinu ushliach beistin. Y le decían así: nuestro señor Kohen Gadol, sumo sacerdote, nosotros somos enviados del juzgado, y vos sos un enviado nuestro y un enviado del juzgado. Mashvina, no aleja, te hacemos jurar. En nombre de Dios mismo, que hace residir su nombre en esta casa, que no vas a cambiar nada de todo lo que te dijimos. Como ya explicamos, que le enseñaban todos los trabajos en el Beis Hamikdash, etc., antes de Yom Kippur. Entonces le hacían jurar que no iba a cambiar nada, sabiendo con este juramento que no era un tzedoiki, que esto lo vamos a estudiar más adelante también, en la Gemara aparece muchas veces. Tzedoiki significa aquellos que solamente apoyaban la Torah escrita y no la Torah oral, tenían sus propias explicaciones de las cosas. Él se alejaba, se daba vuelta, por así decir, y lloraba, y ellos se daban vuelta y lloraban. Y Maya Jajam, si el Kohen Gadol era sabio, Doiresh, entonces se pasaba toda la noche explicando diferentes versículos de la Torah. Beimlav, y si no era un sabio, también de Jajam Dorshim Lefanav, los sabios explicaban los diferentes versículos frente a él. Beimragil le Kreis Koires, si él estaba acostumbrado a leer, entonces leía directamente del Tanakh, de la Biblia. Beimlav, y si no, Koirin Lefanav, leían frente a él. Ubame Koirin Lefanav, ¿qué es lo que leían frente a él? Ioiv, Ezra, Divrei Hayomim, en el libro de Ioiv, Ezra y Crónicas, Divrei Hayomim. Rashi explica que son cosas que memshichem es aleif, interesantes, historias interesantes que llevaban el corazón y permitían que no se duerma. Zecharia ben Kabuta loimer, dice Zecharia ben Kabuta al pam imar bei kalis lefana be Daniel. Muchas veces leí frente a él en el libro de Daniel. Muy bien, esta es la Mishnah. Ahora sí vamos a Yutes Amud Aleph 19a. Tana lelamdoi jafina. ¿Para qué lo llevaban al Beis Abtinas? En Beis Abtinas se hacía el ketoires, el incienso, que se va a explicar más adelante ampliamente. Entonces, ¿para qué lo llevaban al Beis Abtinas? A este lugar que se llamaba de esa manera, donde hacían el incienso, para enseñarle jafina. Hay una discusión entre nuestros sabios exactamente qué era y cuál de las jafinois. Joifeniyat significa la palma de la mano. Él ponía ketoires, el incienso lo ponía en la palma de su mano, y lo tenía que mover dentro del Kodesh HaKadoshim, Santo Sanctorum, afuera también. Entonces hay una discusión exactamente cuándo, de qué jafina, de qué procedimiento estamos hablando, pero el punto es un procedimiento en el cual se ponía ketoires, incienso, en la palma de la mano. Omra papo, disra papo, shteile shako isayulo le Kohen Gadol. El sumo sacerdote tenía dos habitaciones en el Beis Hamikdash, dos cuartos. Ajas lishkas paredrin, una era el cuarto que se llamaba paredrin, que ya lo explicamos ampliamente en la primera Mishnah. De ajas lishkas Beis Abtinas, y la otra se llamaba el cuarto de Beis Abtinas. Abtinas es un nombre simplemente. La cuestión acá es que es el cuarto donde se hacía el ketoires, el incienso. Ajas betzofen ve ajas bedarem. Uno de los cuartos estaba en el norte del Beis Hamikdash, y el otro de los cuartos estaba en el sur del Beis Hamikdash. Y ahora la Gemara va a explicar en el nombre de Rapapo ampliamente cuáles eran los portales del Beis Hamikdash del templo, cuáles eran los cuartos del Beis Hamikdash, para entender cuáles eran estos dos cuartos que Rapapo está mencionando sobre las habitaciones del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Entonces vamos a ver directamente en el mapa del Beis Hamikdash los cuartos que se están definiendo acá. ¿Cuál era el cuarto que le correspondía en el norte? No nos olvidemos que el norte es a la derecha. Un cuarto en el norte. Lo que se está estudiando ahora es, vamos a ver, estos cuartos que están acá, en el norte de Beis Hamikdash, en el norte, digamos, del templo. Vamos a estudiar estos cuartos. De Tnan, aprendimos en la Mishnah. Había 6 cuartos, 6 habitaciones en el patio, la azara. La azara significa todo el patio en donde estaba
el Mizbeach, el altar, el patio de los Koyanim, básicamente. Había 6 cuartos en la Zara, Gimel Bat Safon, Gimel Bat Doran. 3 había en el norte a la derecha y 3 había a la izquierda en el sur, que son los 3 que están aquí abajo en el norte y los 3 que están aquí abajo en el sur. Y ahora la Gemara va a explicar. En realidad esto es una Mishnah en Midois. Sheba Doraim, ¿cuáles eran los cuartos que estaban en el sur? Lishkas Amelach, el cuarto de la sal. Son estos 3 cuartos que están acá arriba, acá abajo, perdón. Vamos a agrandarlos para que se vea más claro. Estamos hablando de Lishkas Amelach, es estos cuartos que están aquí abajo. Ya vamos a ver qué son los simbolitos que están ahí. Lishkas Amelach, entonces, Lishkas Aparva, Lishkas Amedichin. El cuarto de sal, el cuarto de Parva. Los comentaristas explican que Parva es un nombre en realidad, es el nombre de una persona. Parva era una persona que o construyó esta habitación con brujería, así está escrito en el comentario de Bartenura a la Mishnah, o el Rambam dice que en realidad era una persona que hacía agujeros en la pared del Beis Hamikdash para ver lo que hacía el Kohen Gadol. Y terminó muriendo ahí haciendo estos agujeros. Sea como fuere, se llamaba Lishkas Parva. Y Lishkas Amedichin significa donde limpiaban los intestinos de los korbanes. Entonces, la Mishnah explica, Lishkas Amelach, Shesham Hayu Noisim Melach le Korban. El cuarto de la sal es que ahí ponían sal en el korban, en la ofrenda. Lishkas Parva, ¿por qué se llamaba el de Parva? Ya expliqué que Parva es el nombre de la persona. Shesham Hayu Moichin Oiris Kodoshim. Ahí en Lishkas Parva le ponían sal a las pieles de las ofrendas, de manera tal que las pieles se las quedaban los koyanim, pero para procesar la piel y que se transforme en cuero, etc., había que ponerle sal. Y sobre el techo, es decir, en un cuarto con un techo arriba, este es el cuadradito que representa la mikve, el baño ritual, sobre el techo de este cuarto había un baño ritual. En Lishkas Hamadichin, la tercera, ahí limpiaban los intestinos de las ofrendas. Y de ahí había una escalera que subía hasta el techo del cuarto de Beis Parva, el que está en el medio, por así decir, para que el Kohen Gadol vaya a la mikve. Estos son los 3 cuartos que estaban en el Doram, en el sur. Ahora vamos a los cuartos que estaban Betzafoin, en el norte. Gimish Betzafoin Lishkas Ha'etz, el cuarto de la madera, que ya vamos a ver de qué se trataba este cuarto de madera. No es que era de madera el cuarto, sino que se llamaba así el cuarto de la madera. Lishkas Goila, el cuarto del Goila, que se trata de un cuarto en donde había un pozo de agua, en donde hicieron los que volvieron, Ezra con Nehemia, etcétera, que volvieron del Golus, del exilio en Babel, hicieron un pozo de agua. Por eso se llama Lishkas Goila. Goila significa el exilio. Los que volvieron del exilio hicieron ahí un cuarto. Lishkas Agazis significa el cuarto más grande, en donde estaban el Sanhedrin, el gran juzgado. Ahora la Mishnah va a explicar Lishkas Ha'etz, que era este cuarto de la madera. Omar Rabbi Eliezer ben Yaakov shochachti ma'aya meshomeshes. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, me olvidé para qué servía. No me acuerdo para qué este cuarto. Abba Shaul Oimer Lishkas Kohen Gadol Haisa. Esto se trata del cuarto del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, o sea, Lishkas, lo que llamamos en otro lugar, Lishkas Paredrin. Es el mismo cuarto, Lishkas Ha'etz y Lishkas Paredrin es lo mismo. Esto lo que dice Abba Shaul. Este cuarto Paredrin estaba atrás, debe ser este que estaba atrás de los otros cuartos, y el techo de los 3 cuartos era el mismo, de Lishkas Agazis, el cuarto más grande donde estaba el Sanhedrin, Lishkas Paredrin o Lishkas Ha'etz, en donde estaba el Kohen Gadol, y Lishkas Goila, y el cuarto en donde estaba el pozo este. Continúa la Mishnah, Lishkas Goila Shamaya Boira Goila, Galgal no Sunalaf. Este cuarto que se llamaba Lishkas Goila, ahí había un pozo de agua que hicieron los que volvieron, como dijimos anteriormente, del exilio. Galgal, y había ahí una polea, una rueda, por así decir. Y de ahí sacaban agua para todo la limpieza de todo el Beis Hamikdash, de todo el patio del Beis Hamikdash. Lishkas Agozis, Shamaya Sanhedrin, Shel Israel, Yesheves, Bedanes HaKoyanim. En Lishkas
Hagozis, que es este cuarto que está acá grande, este cuarto era donde estaba sentado el Sanedrin, el gran juzgado, para juzgar a los Koyanim. Juzgar a los Koyanim significa, obviamente, resolver todos los problemas que había entre los Koyanim, etc., pero también estamos hablando de saber qué Kohen es adecuado y apropiado para que trabaje en el Beis Hamikdash y qué Kohen no. Aquella persona que se encontró, un Kohen, un sacerdote que se encontró que es inválido y que no debería estar sirviendo en el Beis Hamikdash, se vestía con ropas negras y se cubría con ropas negras y salía y se iba a su casa. Y el que no se encontraba ninguna cosa inválida, y aquel Kohen, sacerdote, que no se le encontraba ninguna cosa inapropiada, se vestía con ropas blancas, se cubría con ropas blancas y entraba y servía junto con sus hermanos a Koyanim, los sacerdotes. Esto es al respecto del cuarto que el Kohen Godel tenía Betzafen, en el norte se llama Lishkas Paredrin. Perfecto. Continúa la Gemara explicando, Rapapa había dicho que había dos cuartos, uno en el norte y uno en el sur. Entonces ya entendimos que el del norte se llama Lishkas Paredrin, Lishkas Eitz. Perfecto, vamos al sur. Ajas Badorim, y había un cuarto en el sur. De Tenan, porque aprendimos en la Mishnah, en Midas también, Shiva, Sharim, Ayubazara, había 7 portales en el patio. ¿Qué significa 7 portales en el patio? Ahora vamos a ver otra parte, digamos, del Beis Hamikdash, otra cuestión vamos a estudiar en el Beis Hamikdash, los portales, las puertas del Beis Hamikdash. Había 7 portales en el Beis Hamikdash. Esto es en realidad un majloi, que es una discusión, hay que dicen que había más, pero esto es lo que dice la Mishnah acá. Gimel Batzafim Gimel Badonem. Había 3 portales en el patio, 3 portales en el norte, 3 portales en el sur. Ve'echad beMizrach, y uno en el este. Vamos a empezar con el sur. Shebador Sharat Leiko. En el sur, el primero era el Sharat Leika, de arriba hacia abajo. Delek o Dleika es lo mismo, diferentes nombres para la misma cuestión. Significa como fuego, porque a través de ese portal traían las maderas para poner en el altar, para usar en el altar. Las maderas las ingresaban por este cuarto, por eso se llamaba el cuarto del fuego o de prender fuego, algo por el estilo. Sheini Loi Shara Korban. El segundo se llamaba Shara Korban o se llamaba Shara Bejoiros. Tenía diferentes nombres, porque por este lugar traían los animalitos que eran primogénitos para ser ofrendados en el Beis Hamikdash. Shlishilo Shara Maim. El tercero se llamaba el portal del agua, Shara Maim, porque por ahí ingresaban el agua en Sukkot, en la fiesta de Sukkot, para hacer Nisu Hamaim, para vertir agua en el Mizbeach, en el altar, justamente en esta esquinita. El punto es que se llamaba Shara Maim. Esto es lo que hay en el sur. Sheb Mizrach, continúa la Mishnah diciendo, en el este, Shar Nikonor. Shar Nikonor se llamaba así por una persona que se llamaba Nikonor, que la Gemara mucho más adelante va a explicar un milagro que ocurrió con este personaje Nikonor. Sea como fuere, Shar Nikonor estaba en el este. Y había 2 cuartos en Shar Nikonor, uno a la derecha y uno a la izquierda, a los costados de Shar Nikonor. Ajas, Lishkas, Pinjas o Malbish. Uno se llamaba, el de la derecha, el cuarto de Pinjas, el que viste, porque ahí guardaban las ropas de los Koyanim. Ajas, Lishkas, Oise Javitin. Y el otro era el cuarto de aquellos que hacían Javitin. Javitin era una especie de pan que el Kohen God, el sumo sacerdote, sacrificaba, ofrendaba todos los días, una parte de la mañana y una parte de la tarde. Y todo Kohen que empezaba por primera vez a hacer trabajos en el Beis Hamikdash usaba también Javitin, ofrendaba el Javitin. Beshevat Safoin, y los cuartos que estaban en el norte de la Azara, del patio, Shar Nitzutz, el portal de las chispas. Esa es la traducción literal de lo que significa Shar Nitzutz, el portal de las chispas. Binyanach Sadra Haya era una especie de pasadizo, pasaje, donde tenía 2 columnas, acá se ven dos circulitos, pero son 2 columnas y una pared, y tenía un techo arriba de esta columna sostenida, de este techo, digamos, sostenida entre las columnas y las paredes del Beis Hamikdash, había un techo, y ahí los Koyanim montaban guardia, como está ampliamente explicado en la Mishnah en Tomid. Los Koyanim, los sacerdotes, cuidaban el Beis Hamikdash, no necesitaban cuidarlo por seguridad.
La cuestión acá no era la seguridad, sino el honor. Un lugar cuidado, guardado, protegido, es un lugar honorable, por así decir. Entonces, en Lishkas Anitzutz, ahí los Koyanim cuidaban arriba y los Levim cuidaban abajo. Y tenía una puerta hacia el Heil. El Heil en este dibujo no se ve, pero era una serie de escalones, si no recuerdo mal eran 12 escalones, que llevaban, por así decir, al Beis Hamikdash, al templo. Sheiniloy Shara Korban, el segundo era el Shara Korban, que ahí, por este portal, que se llamaba el portal de las ofrendas, ingresaban los animalitos para en la práctica llevarlos a sacrificar. Shlishiloy Shar Beis Hamoikad, el tercero se llamaba el portal del Beis Hamoikad, que era un cuarto grande en donde dormían los Koyanim, había varios cuartos en cada esquina, y esto ya lo estudiamos ampliamente. Ahora bien, esto era para explicar todo esto. La Gemara quiere explicar cuál era el cuarto del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, en el sur, en la izquierda. Aprendimos en una braisa, y esto va a aparecer más adelante también. 5 veces iba el Kohen Gadol a la mikve, al baño ritual, y 10 veces se hacía kiddushin, se lavaba las manos, que el lavado de las manos ocurría en el kior. El kior es este círculo que acá aparece en el medio. El kior, el Kohen Gadol se lavaba las manos y los pies 10 veces. 5 veces iba a la mikve, y ya dijimos que la mikve del Kohen Gadol estaba a la izquierda, en el sur, en este cuarto, que se llamaba Lishkas Parva. En el techo de ese cuarto estaba la mikve. Entonces, aprendimos, Tania, la braisa dice que 5 veces el Kohen Gadol iba a la mikve, iba al baño ritual, y 10 veces se lavaba las manos en el kior. Toiv el Kohen Gadol y Mekadesh boy. El Kohen Gadol, boy bayoim, perdón, 5 veces hacía kiddushin, 5 veces iba a la mikve y 10 veces hacía kiddushin en ese día el sumo sacerdote. Vekulam bakoidesh, al gag beis parva, y todos eran, la mikve este baño ritual tenía que estar dentro del Beis Hamikdash, en la parte santa del Beis Hamikdash. En la práctica, antes del trabajo, el Kohen Gadol también iba a la mikve, pero era otro lugar en la mikve que estaba en Joil, en la parte mundana, digamos, del Beis Hamikdash, del templo. Pero las 5 veces que iba a la tvila tenía que ser en la parte santa. Excepto la primera, que era en la parte mundana del Beis Hamikdash, dije bien, en lo que se llamaba Sha'ar HaMayim. Sha'ar HaMayim, ahí lo vemos, es el que está en el sur, en la izquierda. Ahora bien, Ubetzad continúa diciendo la braisa, y esto es toda la prueba de Rav Papa. Ubetzad lishkosoy haisa. Y ahí al lado estaba su cuarto. Dijimos que Lishkas Paredrin, vamos a ver el dibujo de vuelta, dijimos que Lishkas Paredrin estaba en el norte. De este lado Lishkas Paredrin en la derecha, eso es Lishkas Paredrin. Pero acá la braisa, está llamando a su cuarto del lado sur, su cuarto, el cuarto de él. Entonces vemos claramente que el Kohen Gadol tenía un cuarto en el sur y un cuarto en el norte, que se llamaban su cuarto, su habitación. Y continúa Rav Papa diciendo, y yo no sé, dice Rav Papa, si el cuarto que se llamaba Paredrin estaba Betzafoin a la derecha en el norte y Lishkas Beis Avtinas, donde hacían el Ketoires, en el sur, o al revés, Lishkas Beis Avtinas Betzafoin y Lishkas Paredrin Betdarein. O, si era al revés, el cuarto, la habitación que se llamaba Avtinas, donde hacían Ketoires, estaba en el norte y Paredrin en el sur. No sé, dice Rav Papa, pero vamos a pensar. Mistabero, tiene sentido decir, de Lishkas Paredrin Badoraim Havoy, tiene sentido decir que Lishkas Paredrin estaba en el sur. Ojo, paréntesis, al revés de todo lo que estudiamos hasta acá, al revés del dibujo, porque lo que dice Rav Papa ahora no es la logia, no es la ley, pero Rav Papa está en el medio de una lógica, una deducción lógica. Entonces, para Rav Papa tiene sentido Mistabero, tiene sentido decir que Lishkas Paredrin estaba en el sur. ¿Por qué? ¿Cómo era el orden del despertar, digamos, del Kohen Gadol? Maktim, a la mañana temprano, Koi, se levantaba, un Meisech Raglo, traducción literal, apoyaba sus piernas, o sea, iba al baño, tenía que arreglar lo que estaba en sus piernas. Betovil, iba a la mikve,
baño ritual, porque todas las veces que un kohen necesitaba ir al baño para hacer sus necesidades, después tenía que ir a la mikve de vuelta, si estaba en medio del día del trabajo. Entonces, primero que nada, el kohen gadol, el sumo sacerdote, se levantaba, se despertaba, iba al baño, tovil, iba a la mikve, iba hacia el norte. Acá estamos diciendo al revés de todo lo que dibujamos siempre, que para Rav Papa el Lishkas Paredrin, donde dormía el Kohen Gadol, estaba en la izquierda, en el sur. Entonces se levantaba, iba a la mikve, porque acá mismo había una mikve, acá mismo había un baño ritual, ya dijimos, en Lishkas Besaparva, arriba, en el techo de Lishkas Besaparva. Entonces se levantaba en el sur, iba hacia el norte, a hacer Lishkas Beisabtinas, el Ketoires, aprender lo que tenía que ver con Jafina, cómo agarrar el Ketoires en sus manos. Iba hacia el norte entonces, Vegomer Jafina, y aprendía cómo hacer esa Jafina en el norte. Si le veis a Mikdash, y después iba al resto del templo, salía, digamos, de su cuarto y trabajaba dentro del templo. Y hacía todo su trabajo durante todo el día. Le bajaba de paño hacia la tarde, modu alei, le salpicaban las aguas de la vaca roja, como ya explicamos varias veces, y aparecía en el comienzo de la Mishnah también. Vehadar azil darim, y volvía al sur. Vetovil, iba a la mikve de vuelta, venaich, y descansaba. Terminó el día para él. Empezaba el día en el sur, Lishkas Paredrin, al revés de todo lo que estudiamos, en el sur. Iba para el norte, salía, hacía todo su trabajo, volvía al sur y se iba a dormir. Así dice Rav Papa. De Yambras Lishkas Paredrin Betzafon, porque si vas a decir al revés, como siempre estudiamos, y así es la loge, que Lishkas Paredrin estaba en el norte, en la derecha. ¿Cómo es el Seider entonces? ¿Cómo es el orden? Magdim, primero se levantaba, Magdim, Meisech, Raglov, iba al baño, estaba en el norte, ¿correcto? Entonces tenía que tenía que ir todo el camino del Beis Hamikdash, cruzar todo el templo para ir al sur. Betovil, iba a la mikve. Vegomer Jafina, y aprendía Jafina, porque Lishkas Paredrin de vuelta, donde dormía, estaba en el norte. Donde hacían el Ketoires Lishkas Beisabtinas estaba en el sur. Entonces del norte se levantaba, iba al sur, iba a la mikve, aprendía ahí cómo se hace Jafina, cómo se maneja el Ketoires. Ve Asil Beis Hamikdash, salía al templo y hacía todo su trabajo. Ve Avida Voida Kule Yuma, y hace su trabajo durante todo el día. La de paña hacia el atardecer, Madu Alei, le salpicaban las aguas mezcladas con la ceniza de la vaca roja, etc. Behadar Azil Dorim, y volvía hacia el sur. Betovil, iba a la mikve de vuelta. Uboy, pero para dormir estaba en el sur, ahora tenía que ir de vuelta hacia el norte, al Lishkas Paredrin. Entonces, empezaba el día en el norte, iba al sur, salía al templo, hacía todos sus trabajos, volvía al sur, iba a la mikve, volvía al norte. Todo un paseo innecesario, dice Rav Papa. Entonces tiene mucho más sentido el camino anterior, en el cual Lishkas Paredrin estaba en el sur. Entonces él dormía, iba a la mikve, iba al norte a aprender, después salía al Beis Hamikdash, después iba al sur de vuelta, iba a la mikve y se iba a dormir. Y se ahorraba todo un pasaje, estamos hablando de aproximadamente 75 metros, se ahorraba todo un pasaje de caminar para acá y para allá. Mitarach metrejinan ley, kuleihai, ¿acaso vamos a molestarlo tanto de ir para acá y para allá? Un pasaje más, un viaje más entre el sur y el norte. Halamole metrejinan ley, tfei. Perdón, hagamos la pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo vamos a hacer viajar un viaje más? Metrejina leitfei, lo vamos a hacer trabajar más. De itzedoiki, porque si el Kohen Gadol es un tzedoiki, que ya explicamos qué es, Lifroish va a decir, uy, ve, tengo que caminar para acá, para allá, para allá, para acá. Deja, no necesito todo esto. Si es un tzedoiki, va a decir, no quiero trabajar. Y Name, otra opción, que no se la crea, que no sea arrogante y soberbio diciendo, yo soy Kohen Gadol, tengo todo servido frente a mí. De Ile Teimahaji, porque si no vas a decir que hay una razón por la cual en la práctica sí lo hacemos caminar, y entonces la conclusión es, Lishkas Paredrin está en el norte, y Lishkas Beisabtinas en el sur. Si no, vamos a decir así, Navdinu le trabaja de Adade, hacer los dos cuartos uno al lado del otro. Y ya está, no tienen que caminar nunca entre el sur y norte, un cuarto al lado del otro. ¿Por qué hiciste uno en el sur y otro en el norte? Lishkas Paredrin está en el norte, entonces conclusión, Lishkas Beisabtinas en el sur. Y Name, otra opción, Tizgile Bejada, con un solo cuarto también alcanza. Ni siquiera necesitas dos habitaciones, que duerma en el mismo lugar donde aprende Jafina.
O sea, que Lishkas Paredin y Lishkas Beis Haftina sean exactamente el mismo cuarto. En alguno de los dos lugares, el norte o el sur, elegir el que quieras. Pero del hecho de que no es así, Lishkas Paredin está en el norte, Lishkas Beis Haftina, donde se hace Ketoires, el incienso, está en el sur, efectivamente es para molestar justamente al Kohen Gadol, o para que no se la crea, para que no sea soberbio, o para molestar al Kohen Gadol, y si va a estar demasiado molesto, va a decir, no necesito todo este trabajo, yo soy Tzedoiki, ¿para qué tengo que hacer todo esto? Chao, me voy a otro lado. Bien, este es el análisis al respecto del Beis Hamikdash, de donde estaban los cuartos del Kohen Gadol. De vuelta, conclusión, Lishkas Paredrin en el norte, Lishkas Beis Haftinas en el sur. Continuamos con el análisis de la Mishnah. Ish Kohen Gadol, le decían, Ishi, nuestro señor Kohen Gadol, etc., lo hacían jurar, que no va a cambiar nada. Ley digamos que esta Mishnah contradice lo que dice Rav Huna bred Rav Yoshua de Omar. Rav Huna bred Rav Yoshua dijo, Rav Huna, hijo de Rav Yoshua, los koyanim, los sacerdotes, son enviados de Dios, son shluchim. Un sheliach es un enviado. ¿Qué significa un enviado? Con una misión particular. Si yo hago un sheliach para, por ejemplo, comprar una propiedad para mí, entonces el sheliach tiene una misión, tiene que ir y comprar la propiedad, y cuando compra la propiedad es para mí, porque lo está haciendo como un enviado mío, en mi lugar, digamos. Entonces, ¿qué son los koyanim? Los koyanim tienen que hacer korbanos, ofrendas. La Torah dice que son los koyanim los que hacen las ofrendas. Ahora, yo, que no soy kohen, ¿podría ir al Beis Hamikdash al templo a hacer una ofrenda? La respuesta es no. Pero cuando yo tengo que hacer una ofrenda, porque Dios libre y guarde, hizo un pecado o lo que sea, es Pesach. Pesach es una fiesta en donde hay que traer un korban Pesach. ¿Quién va a hacerlo para mí? Para mí, literalmente. Un kohen, entonces un sheliach, es un enviado. Pero dice Rav Huna bred Rav Yoshua que los koyanim son shluchim, son enviados de Dios. Pero en la Mishnah decía, en Yud Ches Amud Beis 18b, que le decían a Kohen Gadol, Ata shlucheinu, vos sos nuestro enviado. Los ancianos del Beis Din, del juzgado, decían, sos nuestro enviado, shliach Beis Din, un shliach del juzgado. Entonces, ¿es un shliach, un enviado de Dios o un enviado del juzgado? ¿De quién es el enviado de los koyanim? Dice Rav Huna bred Rav Yoshua que los koyanim son enviados de Dios. Contradice la Mishnah. De ahí, Amras Shluchem Didan Ninu, porque si vas a decir, pasamos a Yud Tes Amud Beis 19b, que el kohen era un shliach, un enviado nuestro, mi ikamide de Ana le matzina le meiva de Shluchem Didan, Matsu Abde. ¿Acaso existe algo que nosotros no podemos hacer? Por ejemplo, un korban, una ofrenda, si no somos koyanim, pero nuestros enviados sí pueden hacer. No tiene sentido. Si el kohen es un enviado del juzgado, el juzgado no puede hacer ofrendas, sacrificios, korbanos. Son los koyanim los que lo pueden hacer. Entonces no tiene sentido decir que el kohen era un enviado del Beis Din, del juzgado. No tiene sentido. Entonces, para Rav Huna bred Rav Yoshua, terminamos, digamos, con la lógica, explicando la lógica de Rav Huna bred Rav Yoshua. ¿Por qué los koyanim son shluchim de Rahmana? Son enviados de Dios. Porque obviamente, por así decir, Dios puede hacer korbanos, ofrendas. Los koyanim hacen las ofrendas en nombre de Dios. Pero nuestra Mishnah dice que los koyanim son enviados del Beis Din. Esto es una contradicción para Rav Huna bred Rav Yoshua. De vuelta. Según la lógica de Rav Huna bred Rav Yoshua, ¿por qué los koyanim tienen que ser enviados de Dios para hacer korbanos? Porque si no, nosotros no podemos hacer korbanos. No es kosher si no sos un kohen. Y el kohen hace el korban, tiene que ser un enviado de Dios. Pero la Mishnah dice que son enviados del Beis Din, del juzgado. Responde la Gemore, no. Nuestra Mishnah no es una contradicción a Rav Huna bred Rav Yoshua. ¿Por qué? Esto es lo que le decían al Kohen Gadol. Mashvinanu alejo al dateinu vel das Beis Din. Nosotros te hacemos jurar según nuestra opinión y según la opinión del Beis Din, del juzgado. Ahora explico esto. El punto es, ahora explico la respuesta. ¿Pero qué significa lo que dijo la Gemore ahora, más allá de la lógica del juramento? Que no es que el Beis Din le decía, el juzgado le decía al kohen, sos nuestro enviado para hacer trabajos en el Beis Hamikdash. No. Para hacer trabajos en el Beis Hamikdash sos un enviado de Dios, como dice Rav Huna bred Rav Yoshua. Pero para hacer el juramento sos, entre comillas, nuestro enviado. ¿Qué significa nuestro enviado?
hay muchas formas de hacer juramentos. Cuando uno jura, cuando una persona jura, está utilizando su das, su comprensión, su lógica. Una persona no puede jurar si no sabe lo que está haciendo. Entonces, tiene que haber das, tiene que haber conciencia. Ahora bien, uno puede jurar bajo su propia conciencia. Pero acá, ¿por cuánto el juzgado estaba haciendo jurar al Kohen Gadol? Para que no sea un tzedoiki. Si el Kohen Gadol iba a jurar, y decía, a mí qué me importa, yo juro igual, miento, soy tzedoiki, has v'shalom, y hago lo que quiero y te juro, ¿querés que jure? Juro, ¿qué me importa? No estaba jurando el Kohen Gadol según su propia conciencia, sino que era al dateino, según la conciencia de los jueces que estaban ahí frente a él, y según la conciencia del juzgado, que el juzgado no era tzedoiki. El Sanedrin mayor, etcétera, el juzgado mayor, no era tzedoiki. Entonces, en la Mishnah, cuando dicen que era enviado del juzgado, no está diciendo que los koyanim para trabajar eran enviados del juzgado. Está diciendo que lo hacían jurar al das beis din, según la lógica y la conciencia del juzgado, de manera tal que el Kohen Gadol no puede decir, pero entonces yo quise decir una cosa y dije otra, en realidad, como quien dice, crucé los dedos. No era tu lógica, no era tu propia conciencia la que se estaba usando en el momento del juramento, sino la conciencia del beis din. Entonces no lo podés deshacer, no podés arrepentirte ni nada por el estilo. Continúa la Gemara analizando la Mishnah. Él se alejaba y lloraba, y ellos se alejaban y lloraban. Él se daba vuelta y lloraba porque lo sospecharon de ser un tzedoiki. Y ellos también se daban vuelta y lloraban. ¿Por qué? Porque dijo Rabbi Yoshua ben Levi, toda aquella persona que sospecha de alguien que en realidad es kosher, es adecuado, es apropiado, es una buena persona y uno sospecha igual, loike begufoy, termina siendo golpeado, por así decirlo, castigado en su propio cuerpo. ¿Por qué? Pregunta la Gemara, le hacían jurar y con todo este proceso de al das beis din, el juzgado, la lógica del juzgado y la conciencia del juzgado, ¿por qué tanto? Esto se va a explicar mucho más adelante en la Gemara. Que no arregle y prepare el ketoires, el incienso afuera, y después ingrese en el Koite Shakodoshim, en el Santo Sanctorum. Los Jajomim me explicaron que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía que entrar al Koite Shakodoshim con una palita llena de incienso y una palita con unos carboncitos. Entonces cuando entraba ahí, ponía los carboncitos, luego ponía el incienso y salía humo. Los tzedoikim decían, no, el humo tiene que salir afuera. Y cuando el humo se hace afuera, ahí tiene que ingresar en el Kodesh HaKodoshim, como se va a explicar mucho más adelante, en el Santo Sanctorum. Entonces, ¿por qué lo hacían jurar al Kohen Gadol? Para que no haga como hacen los tzedoikim. Para que no arregle, prepare el ketoires, el incienso, afuera del Kodesh HaKodoshim, del Santo Sanctorum, y después ingrese al Santo Sanctorum con ya el humo, etcétera, como hacen los tzedoikim. Y ya que mencionamos esto, continúa la Gemara. Tan Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, hubo una historia una vez con un tzedoiki que preparó, evidentemente un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, en la época, paréntesis, en la época del segundo Beis Hamikdash, hacia el final, había una guerra tremenda entre tzedoikim y porushim. Los tzedoikim creo que se les dice saduceos en castellano, y porushim son los fariseos en castellano. Los porushim eran los jajom y los sabios, que apoyamos Torah Shebiksav y Torah Shebalpeh, no porque yo sea sabio, yo lo único que hago es hacer lo mejor que puedo, pero la cuestión es que los jajomim, ellos enseñaban la Torah Shebiksav y Torah Shebalpeh, Torah escrita y Torah oral. Los tzedoikim solamente Torah escrita y con sus explicaciones extrañas de la Torah escrita misma. Entonces, hubo una historia, y lo que estaba explicando entre paréntesis es que en la época antes de la destrucción del segundo Beis Hamikdash, del segundo templo, hubo muchísimos problemas entre los tzedoikim y los parushim, y los tzedoikim básicamente gobernaban la Kehuna, tenían el control del Beis Hamikdash, y los parushim gobernaban el resto de la ciudad, por así decir, el resto del pueblo. Pero el Beis Hamikdash hubo muchísimos koyanim tzedoikim. Ok, cerramos el paréntesis, una historia con un tzedoiki que preparó el incienso afuera y lo ingresó después adentro. Y cuando salió estaba súper contento. Hice lo que yo quería. Me comporté como un tzedoiki.
Pogaboy Aviv se encontró con su padre, este sumo sacerdote se encontró con su papá. Omar Loy le dijo así: Bni, mi hijo, el padre le dijo así: mi hijo, Afal Pishe Tzedoikin Onu, a pesar de que nosotros somos Tzedoikin, Misiari Nanu Mena Parushim, tenemos miedo de los Parushim, porque salís tan contento y estás tan excitado, etcétera, la gente se va a dar cuenta, te van a terminar haciendo daño. Omar Loy, entonces el hijo le contestó a su padre: toda mi vida estuve sufriendo por este versículo. ¿Qué dice el versículo en Parsha Zachar y Mois? Porque con la nube me voy a mostrar, dice Dios, con la nube sobre el capoides. El capoides es la tapa del Aroin, del arca. O Marti, Moza Yavali Diva Keyemenu. Y yo quería que llegue a mis manos. Pensé y dije que llega, ¿cuándo va a llegar a mis manos la oportunidad en que yo voy a preparar el incienso afuera del Kodesh HaKadosh e ingresarlo adentro? ¿Cuándo voy a poder hacerlo? Y ahora que llegó a mis manos la posibilidad, ¿no voy a hacerlo? Esta fue la conversación entre el hijo y el padre, ambos tzedoikim, y el hijo Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Ombru, dijeron los sabios sobre esta historia, no pasó poco tiempo hasta que se murió este sumo sacerdote y quedó tirado en la basura, ni siquiera lo enterraron, y salían gusanos de la nariz. Los mefarshim, los comentaristas explican por qué la nariz, porque la nariz es lo primero que uno ingresa, lo primero que siente el aroma, por así decir, es la nariz. Cuando uno ingresa en un lugar, lo primero que entra en ese lugar es la nariz. Así explican los mefarshim. Esta es una versión de la historia. Veyesha Imbrim, otra versión de la historia. Veyetziose Nigaf. En cuanto salió, ya cayó muerto ahí en el lugar. De Tani Rabbi Jia, porque enseñó Rabbi Jia que Min Koil Nishma Boazara, Sheba Malach Vechabate y Alpanaf. Se escuchó en ese momento, cuando salió este sumo sacerdote, como una voz en el patio del Beis Hamikdash, del templo, que vino un ángel y lo golpeó en el rostro. Y ingresaron, cuando escucharon semejante ruido, ingresaron sus hermanos, los sacerdotes, y encontraron como si fuese una pata de ternerito entre sus hombros, como que algo lo golpeó terriblemente y quedó ahí la pata de ternerito. Shenemar, como está escrito en Yehezkel, Ragleim Regel Yeshara, las piernas o patas de los ángeles son como una pata única, recta, Kaf Raglem que Kaf Regel Eigel, y la parte de abajo, la palma por así decir, la planta de la pata de los ángeles es como la pata de una ternerita, de un ternerito. Y esta es la historia sobre el Kohen Gadol Tzedoiki. Continúa el análisis de la Mishnah. Omar Rav Zecharia ben Kabutal. Rav Zecharia ben Kabutal dijo, Rabbi Zecharia ben Kabutal explicó que él enseñó también Sefer Daniel, el libro de Daniel frente al Kohen Gadol, en algún momento que estaba en el día anterior antes de Yom Kippur. Masnele Rav Hanan bar Rove lejía bar Rav. Estaba estudiando Rav Hanan bar Rove frente a Gia bar Rav, Kamei de Rav frente a Rav, y estaban estudiando esta Mishnah. Y explicó de la siguiente manera: Rav Hanan bar Rove dijo así: Omar Rav Zecharia ben Kaputal, con P de papá. Dijo Rav Zecharia ben Kaputal. Así estaba diciendo el maestro al alumno. Machvel Rav beyadei Kabutal. El Rav le hizo algún tipo de seña con la mano cuando escuchó esto. Dijo Kabutal, con B de bueno. Kabutal, no Kaputal, Kabutal. Esta es la historia. Y ahora la Gemara quiere analizar esta historia. Que Rav corrigió al maestro que estaba enseñándole a su hijo en la práctica. Ajía Rav. Pregunta la Gemara: ¿Ben Neymar le Neymar? ¿Y por qué no le dijo Rav directamente? ¿Qué tuvo que hacer una seña ahí? No sé qué seña hizo. Machbeilei, es algún tipo de seña. ¿Por qué le tuvo que hacer una seña? ¿Por qué no le dijo directamente que es una beis, es una B de bueno, no una P de papá? Responde la Gemara: Kriyas Shema Abakal. Rav estaba diciendo el Shema. ¿Está bien eso? ¿Cómo puede ser que Rav estaba recitando el Shema y en el medio de la recitación del Shema Israel, una plegaria, hizo señas con las manos para indicarle que estaba diciendo P en lugar de B y tenía que decir B?
Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Marto, ¿acaso no dijo Rabbi Yitzchak bar Shmuel? Bar Marto dijo así, una persona que está leyendo el Shema, estás cumpliendo la mitzvah de decir el Shema, no hagas señas con tus ojos, como guiñar el ojo o alguna cosa así, y tampoco hagas algún movimiento con los labios como para indicar algo, y tampoco hagas ninguna seña con tus dedos. Vetaño, y también aprendimos en una braisa, no solamente es una frase de un amoira, de la época de la Gemore, que Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Marta, es una amoira, sino que incluso de la Mishnah, de la época de la Mishnah, en el caso de una braisa, Rabbi Elazar Chizma Oimer, dice Rabbi Elazar Chizma, Hakoir Shema, una persona que está leyendo el Shema Umerames Be'einov y hace señas con los ojos, Umekaretz Besif Soisav y hace alguna seña, un movimiento con los labios, Umare Betzvoy, o hace alguna seña con los dedos. Sobre esta persona dice el versículo, a mí no me estás llamando, dice Dios. Yaakov, tómatela, no quiero que me digas esto. Quiere decir que cuando uno está leyendo el Shema tiene que concentrarse en lo que está haciendo. ¿Cómo puede ser que Rav hizo señas para indicarle al maestro que le estaba enseñando a su hijo que hay que leer con una B y no con una P? Loikash. No hay problema. Yo te voy a explicar lo que hizo Rav y de lo que están hablando los otros Jajomim. Habe Perek Rishon, Habe Perek Sheini. En el caso en el que dice que está prohibido hacer todo tipo de señas, se refiere al primer párrafo del Shema, donde hay que concentrarse ampliamente. Y en el caso de Rav, que hizo una seña a su maestro, al maestro de su hijo, está hablando del Perek Sheini. En el segundo capítulo del Shema, ahí puede hacer señas. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, Vedibarta Bam, la Toira dice en el Shema, hablarás de ellas, Vedibarta Bam, Bam Belei Betfila, en ellas y no sobre el rezo. Es decir, que cuando estás diciendo el Shema tenés que pronunciar las palabras en voz alta. Voz alta no significa gritar, significa que tenés que escuchar lo que estás diciendo. Pero cuando estás haciendo tfila, tfila significa la plegaria frente a Dios, que abde kamemare, como dice la Gemara en Brachos, como un sirviente frente a su maestro. Y estás en el momento más sumum, más elevado, por así decir, del rezo. A eso se llama tfila en el contexto talmúdico. Nosotros llamamos tfila a todo el rezo. Abrís el sidro y empezás a rezar y decís un montón de cosas. Pero tfila en el contexto talmúdico significa Shmona Esrei, las 18, 19 bendiciones, sea como fuere, que se dicen frente a Dios, de pie, quietos, etc. Ahí no es Bedibarta Bam. Ahí no tenés que hablar en voz alta. Otra enseñanza. Bedibarta Bam, hablarás de ellas. Bam, yeshlecha reshus ledaber, velo bidvarim acherim. De ellas, de Toira o de Shema, los comentaristas discuten exactamente de qué está hablando, pero vamos a hacerlo sencillo. De palabras de Toira tenés que hablar, Bedibarta Bam, de la Toira. Ahí tenés permiso de hablar, pero no tenés permiso de hablar de otras cosas. O sea, no bidvarim beteilim, no de pavadas y tonterías. Ahí no hay permiso de hablar. Rabbi Acha Oimer, dice Rabbi Acha, Bedibarta Bam, hablarás de ellas. Hace oisan kva, vealta semaroy. Hace de ellas, de las palabras de Toira o del Shema, algo fijo en tu vida, algo importante, y no algo secundario, temporario. Omar Robe, dice Robe sobre este tema, Asach sijas julin oiver baase. Una persona que habla una conversación banal, de tonterías, julin literalmente significa mundana. Joil es algo mundano en contraposición a koidesh, algo santo. Una persona que habla tonterías está transgrediendo asei, una mitzvah positiva. Shenemar, como está escrito, hablarás de ellas y no de otras cosas. Entre paréntesis interesante, antes de seguir, falta una línea más, pero antes de seguir, en otro lugar está escrito, incluso una conversación banal de los jajomim, de los sabios, hay que estudiar de ella. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que un sabio diga una conversación banal si está transgrediendo una mitzvah positiva? O ¿cómo vamos a ver una mitzvah negativa, prohibitiva? ¿Qué está haciendo? Y la respuesta es, no hay una cosa así como sijas julin, mundana 100% de los sabios. ¿Por qué? Porque incluso en las conversaciones comunes también hay enseñanzas. Y si hay enseñanzas, la palabra toira es hoira, es enseñanza, entonces es toira. Es toira también.
Incluso otra historia interesante, y no tiene que ver con esta Gemara, pero me vino a la cabeza y vale la pena contarla. Una vez estaba Raba Bar Nachmani, si no me equivoco, si no recuerdo mal, estaba Raba con su esposa en la cama, en intimidad. Y Abaye, que era un estudiante de Raba, estaba abajo de la cama de él. Y no sé si tosió, respiró, lo que sea, y Raba se dio cuenta que su estudiante estaba abajo de la cama mientras él estaba con su esposa. Y le preguntó, no, ¿qué estás haciendo acá? Y Abaye respondió, Toirahi, esto es Toira, yo quiero aprender. Esto también es Toira. Como el maestro tiene intimidad, etcétera, con su esposa, esto también es Toira, parte de la enseñanza, yo quiero aprender. Por eso estaba ahí Abaye, no estaba mirando, etcétera. Las cuestiones íntimas, no le importaba eso. Le importaba cómo se hace, al pitoiro, de acuerdo a las leyes de la toiro. Entonces vemos que todas las actividades de los jajomen, de los sabios, tienen la kedusha, tienen una santidad y tienen una enseñanza. Volviendo a la Gemara entonces. De este versículo que dice Bedibarta Bam, hablarás de ellas, Robe explica que asas hijas Julim, una persona que charla y habla tonterías, está transgrediendo la mitzvah positiva de Barta Bam, hablarás de ellas, tenés que hablar de esto, y esto es algo positivo, anda y habla de Toira, Velevit Vale Majerim, y no de otras cosas. Rav Acha Bar Yaakov Amar, dice Rav Acha Bar Yaakov, esto es más grave todavía. No solamente una transgresión de una mitzvah positiva de hablar de Toira, sino peor, Oiver Belav. Hay una prohibición que está transgrediendo, no es una prohibición bíblica literalmente. Esto es una prohibición, digamos, rabínica, simplemente para explicar lo grave que es hablar tonterías. Shenemar, como está escrito, todas las cosas, uno se termina cansando en Koyel, se termina cansando de analizar y hablar de tonterías. Esto no se puede ni hablar. Estás tan cansado que dijiste tantas tonterías que ni siquiera corresponde hablar de ellas. Estamos entonces en Yutes Amud Beis y su 9b. Ahora viene una Mishnah que no es muy larga, pero Dios mediante la vamos a analizar en amplitud la clase que viene.